El capítulo 8 del Génesis marca uno de los momentos más decisivos en la narrativa del diluvio. Después de que el juicio divino cubriera toda la tierra con aguas, este capítulo introduce el inicio de la restauración del mundo. No se trata simplemente del descenso de las aguas, sino de un momento profundamente teológico donde se revela la fidelidad de Dios a su propósito para la creación y para la humanidad. El versículo inicial establece el punto central del capítulo Han, y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Cuando el texto dice que Dios se acordó, no significa que Dios hubiese olvidado a Noé en el lenguaje bíblico. Recordar implica intervenir activamente para cumplir una promesa o actuar conforme a un pacto. Este tipo de expresión aparece en otros momentos importantes de la historia bíblica, como cuando Dios recuerda su pacto con Abraham, o cuando interviene para liberar a Israel de Egipto. En este punto del relato, el recordar de Dios indica que el tiempo del juicio está llegando a su fin y que comienza la etapa de restauración. El texto añade que Dios hizo pasar un viento sobre la tierra. La palabra hebrea utilizada es ruesh, que puede significar viento, aliento o espíritu. Esta misma palabra aparece en Génesis 1, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas antes de la creación. Muchos intérpretes han observado que el relato del diluvio contiene paralelos con el relato de la creación. Así como el Espíritu de Dios actuó sobre las aguas al inicio del mundo, ahora un soplo divino comienza a ordenar nuevamente la tierra después del juicio. Luego se describe cómo se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas de los cielos. Estas habían sido abiertas cuando comenzó el diluvio, por lo que su cierre marca el inicio del retroceso de las aguas. El texto enfatiza que el proceso fue gradual. Las aguas comenzaron a disminuir después de 150 días. Esto muestra que incluso los procesos naturales están bajo el control soberano de Dios. El mismo Dios que envió el juicio ahora dirige cuidadosamente el proceso de restauración. El versículo 4 afirma que el arca reposó sobre los montes de Ararat en el mes séptimo. La región de Ararat corresponde aproximadamente al área montañosa que hoy se encuentra entre Turquía y Armenia. Sin embargo, el punto principal del texto no es identificar una montaña específica, sino señalar que el arca finalmente encontró reposo. Este detalle es significativo porque el nombre de Noé está relacionado con la idea de descanso o consuelo. En Génesis 5, su padre, Lamec, había expresado la esperanza de que su hijo trajera alivio del sufrimiento causado por la tierra maldita. El reposo del arca simboliza, en cierta medida, el inicio de ese descanso después del juicio. Los versículos siguientes indican que las aguas continuaron disminuyendo hasta que las cumbres de los montes comenzaron a verse. En este punto aparece un episodio muy interesante. Noé envía aves para comprobar si la tierra ya estaba seca. Primero envía un cuervo, que iba y venía hasta que las aguas se secaron. Luego envía una paloma para ver si había encontrado lugar donde posarse. La paloma regresa porque todavía no hay tierra firme suficiente. Después de esperar 7 días, Noé vuelve a enviarla. Esta vez, la paloma regresa con una hoja de olivo en su pico. Este pequeño detalle tiene un profundo significado. La vegetación ha comenzado a reaparecer. La tierra está volviendo a la vida. Por esta razón, la rama de olivo se convirtió posteriormente en un símbolo universal de paz y restauración. Después de otros 7 días, Noé envía nuevamente la paloma, pero esta vez no regresa. Esto indica que ya ha encontrado un lugar donde habitar. El texto continúa diciendo que en el año 601 de la vida de Noé, las aguas se secaron de sobre la tierra. Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie estaba seca. Sin embargo, todavía espera hasta recibir la instrucción directa de Dios antes de salir. Este detalle muestra la obediencia y dependencia de Noé
aun después de todo lo ocurrido. Él espera la dirección de Dios antes de actuar. Finalmente Dios habla y le ordena salir del arca junto con su familia y todos los animales. El mandato que sigue es muy significativo. A Dios ordena que los animales se multipliquen sobre la tierra. Este mandato refleja el mismo propósito expresado en Génesis 1, cuando Dios bendijo a las criaturas vivientes y les ordenó llenar la tierra. El relato sugiere nuevamente un paralelismo con la creación original. El mundo ha pasado por un juicio devastador, pero Dios permite que la vida continúe y se expanda. Después de salir del arca, Noé realiza la primera acción registrada en el Nuevo Mundo. Han construido un altar y ofrece sacrificios a Dios en este. Es el primer altar mencionado explícitamente en la Biblia. El sacrificio expresa gratitud, adoración y reconocimiento de la soberanía de Dios por haber preservado la vida. El texto dice que el Señor percibió el aroma agradable del sacrificio y declaró que no volvería a maldecir la tierra de la misma manera. Aunque reconoce que la inclinación del corazón humano es mala desde su juventud, esta afirmación es profundamente reveladora. El diluvio no eliminó el pecado del corazón humano. La naturaleza caída sigue presente. Sin embargo, Dios decide preservar el mundo por gracia para que su plan redentor continúe desarrollándose. El teólogo reformado Ernst Sproul explicó que este momento muestra claramente la paciencia de Dios hacia la humanidad. Aunque el pecado permanece, Dios sostiene la creación para llevar adelante su propósito de redención. El capítulo concluye con una promesa fundamental: mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Esta declaración establece la estabilidad del orden natural bajo la providencia de Dios. El mundo continuará funcionando con regularidad, permitiendo que la historia humana avance hasta el cumplimiento final del plan divino. En el Nuevo Testamento, Jesús utiliza los días de Noé como una ilustración del juicio futuro. En el Evangelio de Mateo, explica que así como la humanidad no percibió el juicio inminente en los días de Noé, de la misma manera muchos no estarán preparados cuando llegue el día del Hijo del Hombre. El apóstol Pedro también menciona el diluvio como ejemplo del juicio de Dios sobre el mundo antiguo. Al mismo tiempo, señala que así como el mundo fue juzgado por agua, el mundo presente está reservado para un juicio final. De esta manera, el relato del diluvio no es solo una historia antigua, sino una advertencia teológica dentro de la historia de la salvación. Muchos teólogos han señalado también que el arca funciona como una imagen de salvación. Así como Noé y su familia fueron preservados dentro del arca mientras el juicio caía sobre la tierra, el Nuevo Testamento presenta a Cristo como el refugio seguro frente al juicio final. El capítulo 8, por lo tanto, no solo describe el final del diluvio, también anuncia el comienzo de la restauración del mundo y prepara el camino para el desarrollo del plan redentor de Dios a lo largo de la historia bíblica. Dos preguntas importantes surgen al reflexionar sobre este capítulo. Si Dios preservó a un remanente fiel en medio del juicio del diluvio, ¿qué nos enseña esto sobre la manera en que Dios preserva a su pueblo a lo largo de la historia? Y considerando que el juicio del diluvio apunta hacia un juicio futuro mencionado en el Nuevo Testamento, ¿dónde se encuentra hoy el verdadero refugio para el ser humano? Si este estudio bíblico te ayudó a comprender mejor la profundidad del Génesis, suscríbete al canal. Deja tu comentario con tu reflexión sobre este capítulo y comparte el video para que más personas puedan estudiar la palabra de Dios.